a estarnos capacitando al respecto para reforzar nuestro negocio. Recuerden que Nuxgen es una puerta hacia una entrada de ingresos que nos va a ayudar económicamente y si tú realizas el negocio como debe de realizarse, vas a tener pues grandes beneficios. Es importante mencionar que en esta parte el negocio es la base y los productos son fundamentales, son los que nos van a lograr permitir llegar a esta meta que estamos logrando y para esto es mejor, nada mejor que la capacitación. Y justo el día de hoy, para iniciar el año, y trabajar en esta parte del negocio y que el negocio sea rentable, vamos a hablar de la desintoxicación. ¿Qué es la desintoxicación y cómo podemos apoyarnos iniciando el año con mejorar nuestra salud cuando hablamos de la desintoxicación? Así que vamos a iniciar con esta plática el día de hoy. Mi nombre es Navid Mendoza, soy nutrióloga y a lo largo de la sesión pues voy a estarte platicando acerca de qué es la desintoxicación y cómo podemos apoyarlo. Así que si tienes alguna duda, ya saben, la dinámica es que pueden escribirnos en el chat o bien al final de la sesión pueden estar compartiéndonos su pregunta, abriendo su micro para que la sesión se enriquezca y aquellas dudas que surgen por consecuencia de lo que se está hablando o aquello que no se haya mencionado y en lo que tú tengas duda, pues se tome en cuenta y se platique para que disipemos todas esas dudas y podamos dar una mejor recomendación de los productos. Entonces vamos a iniciar y como les comento, el tema es desintoxicación. ¿Qué es la desintoxicación? Se habla mucho al respecto sobre la desintoxicación, incluso puede haber muchos productos milagro en el mercado que te van a decir que te van a ayudar a desintoxicarte y que van a llevarte a la mejoría de ciertos órganos o ciertas patologías. Si bien la desintoxicación es un proceso natural que ocurre en todos los organismos y este está implicado directamente con la eliminación de elementos tóxicos del organismo, ¿sale? Entonces ya vimos que es un proceso normal, natural, que se lleva a cabo en las personas. Principalmente en aquellas personas sanas, este proceso se va a llevar a cabo en los órganos importantes en este proceso que son el hígado y el riñón. Cuando existen patologías que afectan directamente estos órganos, es cuando la desintoxicación ya no se lleva a cabo de manera correcta e incluso la calidad de vida se afecta bastante. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos órganos muy importantes y cómo es que realmente nos debe interesar o debemos enfocarnos en la desintoxicación, porque si bien esto nos va a llevar a problemas a futuro si no ponemos atención. Ahora, este proceso que decíamos de la desintoxicación nos va a llevar a un equilibrio, o sea, va a llevarnos a estar sanos porque es un proceso por el que el cuerpo se depura de todas estas sustancias que pueden ser presentes voluntaria e involuntariamente. Aquellos que son voluntariamente, bueno, pues van a ser residuos de procesos metabólicos. Todo lo que nosotros consumimos va a generar sustancias o desechos que si se mantienen en una mayor cantidad en el cuerpo pueden llegar a ser nocivos o tóxicos. Por eso es muy importante su eliminación. La eliminación de estas sustancias va a ser por medio de la saliva, por medio del sudor, de las heces fecales, de la orina. Por consiguiente, están implicados en el buen funcionamiento o en el proceso de la desintoxicación muchos órganos que son vitales para la vida. También esto puede llevarnos el proceso de la desintoxicación por problemas o por el consumo de sustancias que no es un proceso voluntario del cuerpo. Por ejemplo, cuando ya hay un proceso de abstinencia de alguna adicción, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese alguna droga, entonces este proceso de desintoxicación va a ser un proceso involuntario que el cuerpo no es natural que lo lleve a cabo, pero también va a tener la capacidad para desintoxicarnos de aquellas sustancias que son nocivas y que no forman parte de un proceso metabólico. Cuando existen afectaciones, como les comentaba, en estos órganos tan vitales como son el hígado y el riñón, pues se van a generar problemas, lo cual va a ser necesario
pues métodos alternativos para que se lleve a cabo la desintoxicación. Estos métodos alternativos van a ser la diálisis o la hemodiálisis y en su caso ya necesario pues un trasplante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trasplante es porque el funcionamiento ya sea de riñón o de hígado ya es muy malo y necesitamos reemplazar ese órgano, no queda otra opción más que el trasplante. Así que para evitar todo este proceso, vamos a ver por qué es tan importante la desintoxicación y cómo nos podemos ayudar en este proceso para no tener que llegar a un proceso de diálisis, de hemodiálisis o el necesitar un trasplante de órgano. Ahora, vamos a hablar del hígado. Si bien mencionábamos que la desintoxicación es un proceso natural que el cuerpo lleva a cabo, son dos los órganos súper importantes que se comprometen en esta función. El hígado tiene muchísimas funciones vitales para el funcionamiento. Se encarga del proceso de metabolizar los nutrientes, de la síntesis de la proteína, también produce bilis y es acá una de las funciones importantes que tiene en el proceso de la desintoxicación. ¿Por qué? La bilis se utiliza para el metabolismo de las grasas. Todo lo que nosotros consumimos que tiene grasas va a poder ser metabolizado por el hígado siempre y cuando el hígado produzca suficiente bilis. Ahora, esta bilis se almacena también en vesícula. Por eso, para el metabolismo de las grasas es súper importante que estos dos órganos estén funcionando bien. Y desde aquí ya empezamos con a lo mejor a tener algunos problemitas porque probablemente hay personas aquí que nos están viendo en sala y que ya tuvieron una cirugía en donde tuvieron que extirpar la vesícula, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el metabolismo de las grasas ya no es el adecuado y seguramente hay problemas con el consumo de las grasas. Esto puede ser desde el consumo de carnes rojas, el consumo de fritos, capeados, empanizados, el consumo, por ejemplo, de lácteos, el consumo incluso del aguacate puede llegar a afectar el cómo nos sentimos porque pues finalmente todas estas son grasas y si ya no hay quien metabolice de manera correcta, pues va a generar una molestia. Si tú tienes un problema para metabolizar las grasas, si te comentaron que tienes piedras en la vesícula, que se te inflama la vesícula, que tienes algún problema relacionado con vesícula o incluso tienes algún problema con hígado, como un hígado graso o una fibrosis hepática, pues ya el proceso de la desintoxicación ya no se está llevando de manera correcta. Eso es importante. También el hígado es fundamental como depósito de vitaminas, principalmente aquellas vitaminas liposolubles, que son las que se almacenan, o en su caso una vitamina hidrosoluble, que es la vitamina B12. En aquellas personas, por ejemplo, que abusan del consumo del alcohol, llegan a tener una deficiencia de las vitamina B12. Eso es súper importante también mencionarlo, porque esto es uno de los problemas que nos va a llevar cuando hay un consumo excesivo de sustancias nocivas, en este caso puede ser el alcohol, disminuye mi depósito de vitaminas y eso también va a afectar directamente el proceso de la desintoxicación. Como tal, una de las funciones vitales del hígado es el proceso de la desintoxicación, ya que se encarga de metabolizar a los carbohidratos, metabolizar a las grasas y metabolizar también a las proteínas, desechando residuos. Estos residuos, si bien van a pasar hacia intestino y van a ser eliminados por la orina o por las heces fecales, pero el hígado es vital, ¿sale? Entonces es bien importante que si tú estás iniciando el año, quieres perder peso, quieres tener un mejor control de tu glucosa, quieres tener un mejor control de tu presión arterial, quieres controlar colesterol, quieres controlar triglicéridos, tienes que desintoxicarte. ¿Y qué significa desintoxicar? Verificar y asegurarte de que tus órganos vitales estén trabajando de manera correcta. Entonces, lo primero que te debe de importar es cómo está funcionando tu hígado para saber si este proceso de desintoxicación es el correcto o no lo es. Si este no es un proceso correcto, si tú por ahí ya tienes antecedentes de que hay un hígado graso, si ya no tienes vesícula, si tus niveles de colesterol o triglicéridos están por arriba de los niveles normales, bueno, pues significa que hay una de estas afectaciones o complicaciones con el funcionamiento del hígado. Eso quiere decir que vamos a trabajar con la alimentación. La alimentación es básica para trabajar el proceso de la desintoxicación.
Esto quiere decir que para apoyar a que mi hígado lleve a cabo el proceso de la desintoxicación, entonces tengo que hacer que trabaje menos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si él se encarga de metabolizar las grasas, voy a darle grasas buenas para que no tenga que trabajar tanto con el metabolismo de aquellas grasas saturadas. ¿Cuáles son estas grasas saturadas? Bueno, pues las vas a encontrar en todos los alimentos procesados, en aquellos que incluso tú juras que no hay grasa, bueno, pues en aquellos también hay estas grasas. Lo puedes ver en la etiqueta cuando en la tabla nutrimental dice grasas trans y podemos estar hablando desde frituras, podemos estar hablando de galletas, podemos estar hablando de carnes rojas, de lácteos, de fritos, de capeados, de empanizados, todos los alimentos que están industrializados o que pasaron por un proceso de industrialización tienen este proceso de grasas trans o grasas saturadas, ¿sale? Entonces, esto significa que durante el proceso de la desintoxicación, tú tienes que evitar el consumo de estas grasas. Eso significa no lácteos, no leche, no quesos. Significa también, por ejemplo, no carnes rojas. Significa también disminuir el consumo de papas fritas, hamburguesas o cualquier alimento que sea procesado, frito, capeado o empanizado. Esto es súper importante si tú quieres llevar a cabo una desintoxicación. Si no llevas a cabo este proceso, pues no va a servir de nada porque el hígado va a seguir produciendo altos niveles de grasa, va a seguir siendo un hígado graso y tus niveles de colesterol y triglicéridos van a seguir disparados. Entonces, si tú quieres empezar con un proceso de desintoxicación, tienes que disminuir o eliminar por lo menos por un proceso de 2 a 3 semanas el consumo de estos alimentos. ¿De qué te vas a alimentar? Bueno, pues te vas a alimentar de verduras, de alimentos lo más orgánico posible, o sea que sabemos que son naturales, que no pasaron por un proceso en la industria, carnes blancas como lo puede ser el pescado y el pollo. Y hablando del pollo, pues hay que procurar de que sean alimentos donde podamos asegurar que fueron pollos de libre pastoreo, por ejemplo, que no fueron alimentados con hormonas. Entonces, yo sé que hoy en día ya es más complicado, pero si tú consumes alimentos, por ejemplo, de los supermercados o consumes alimentos de estas grandes empresas que son las productoras de estos alimentos, pues seguramente son los alimentos que más contenido de hormonas pueden llegar a tener. Entonces, también es súper importante que lo tomes en cuenta. Algo que te va a ayudar en el proceso de la desintoxicación también es evitar el consumo de sustancias nocivas. Eso significa que durante tu proceso de desintoxicación no puedes consumir ninguna bebida alcohólica y también disminuir o erradicar, eliminar el consumo de bebidas endulzadas. Llámese refrescos, jugos industrializados o cualquier bebida carbonatada también va a generar un impacto directo hacia el hígado. Acuérdate que el hígado se encarga de metabolizar los carbohidratos. Nuestro cuerpo está adaptado para el metabolismo de los carbohidratos complejos. Esto significa carbohidratos que están presentes en las verduras, en las frutas, en los cereales integrales. Aquellos carbohidratos simples que se encuentran en el pan de dulce, en las harinas, en el refresco, en los dulces, no, no son azúcares que nuestro cuerpo tenga la capacidad de metabolizar tan simplemente. Entonces, por eso la respuesta que da son la elevación de los picos de glucosa, ya que recordemos que la evolución nuestro cuerpo va respondiendo conforme a los procesos evolutivos. Nuestros antepasados no se alimentaban de este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene la capacidad para metabolizar y trabajar de manera adecuada con aquellos alimentos que son ricos en fibra, pero si son alimentos procesados, pues el cuerpo no está capacitado para eso y tiene que pasar por un proceso de desintoxicación mayor, lo cual no va a beneficiar en este proceso de desintoxicación. Entonces, es súper importante que lo tomes en cuenta. El hígado. Si tú notas o no sabes, por ejemplo, antes que nada, si tienes un problema con el hígado, pregúntate cómo está tu colesterol, cómo están tus triglicéridos.
Si no sabes cómo está tu colesterol y tus triglicéridos, porque hace mucho no te haces un chequeo, no checas el perfil lipídico, por ejemplo, bueno, pues entonces, si te sientes muy cansado, si no logras perder peso, si la acumulación principal de tu peso o de la ganancia que tienes de grasa está en la parte abdominal, también puede ser consecuencia si hay mucho cansancio, si no estás descansando bien, si hay mal aliento, si hay manchas en la piel, principalmente en la zona de la boca, así como manchas obscuras, o tu piel se torna más oscura. En casos ya mayores, donde hay una inflamación grave del hígado, pues se puede presentar la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Que es una pigmentación o un tono amarillento de la piel, la esclerótida, que es la parte blanca del ojo, también se torna amarilla. Entonces, eso ya es como un grado máximo que seguramente ya causa molestias, pero si tú notas y dices, bueno, no sé si mi hígado está funcionando bien o no, es importante que lleves a cabo estas recomendaciones nutrimentales para que ayudes a tu hígado en el proceso de la desintoxicación, ¿no? Entonces, es disminuir el consumo de los carbohidratos simples, por consiguiente vas a estar alimentando de carbohidratos complejos, que son las frutas, las verduras y los cereales integrales. Vas a disminuir el consumo de las grasas saturadas y las grasas trans. Grasas trans son todas aquellas que vienen en alimentos que pasaron en un proceso de la industria y las grasas saturadas pueden ser, por ejemplo, los fritos, los capeados, los empanizados. Entonces, hay que tomarlo en cuenta para tener un buen funcionamiento del hígado. Si tú eres de las personas que les duele la cabeza y toma pastillas, apenitas si se está enfermando y toma pastillas, se automedica, también hay que suspender eso y hay que modificar el hábito, cambiar el chip de que la automedicación no es lo correcto, ¿sale? Entonces también consumir cualquier sustancia que sea ajena a lo que necesita tu cuerpo va a generar que el hígado tenga que trabajar más y no va a ayudar en el proceso de la desintoxicación. Entonces, tómalo en cuenta si tú quieres iniciar este 2024 con un proceso de desintoxicación. Ahora, otra de las funciones importantes va a ser el riñón. Vamos a checar ahora cómo está el riñón, cómo puedo ayudar al riñón para que el proceso de la desintoxicación sea el correcto. Antes que nada, tienes que saber que el riñón se ocupa o sus funciones principales son eliminar los productos de desecho del cuerpo. ¿Cuáles van a ser estos desechos? Bueno, pues van a ser los principales desechos del nitrógeno. El nitrógeno tú lo vas a obtener en tu cuerpo por medio de las proteínas. Y yo sé que aquí les va a ser familiar urea, ácido úrico y creatinina, que son tres desechos que el cuerpo elimina por medio de la orina. Estos tres desechos son desechos de la proteína. Entonces, si tú has tenido problemas con la urea, ojo con tu riñón. Si has tenido problemas con el ácido úrico, ojo con el riñón. Y si tienes problemas con la creatinina, ojo con el riñón. De hecho, aquellas personas que tienen ya problemas crónicos a nivel renal, llámese una insuficiencia renal, por ejemplo, una glomerulonefritis, un síndrome nefrítico, tienen elevados estos niveles de estos desechos, ya que significa que el cuerpo los está reteniendo, nos están eliminando y como consecuencia vienen todas estas complicaciones que afectan la calidad de vida. Entonces es súper importante que lo tomen en cuenta porque si no tomas en cuenta estos valores, pues no te vas a desintoxicar como tú quisieras, ¿sale? Además de que el riñón ayuda a equilibrar los fluidos del cuerpo, eso es súper importante. Los vitrales van a dar un equilibrio a tu cuerpo y es importante que se mantengan en las cantidades adecuadas, principalmente minerales como lo son el sodio, el calcio, el fósforo y el potasio. Si estos minerales se encuentran por debajo o por arriba, van a causar complicaciones. ¿Qué complicaciones? Bueno, las más comunes va a haber un problema con la retención de líquidos, vas a estar hinchando, va a haber edema, también va a ocasionar problemas con tu presión arterial y esto va a ocasionar también pues muchos problemas en los tejidos a nivel nervioso, a nivel muscular, pueden presentarse calambres, pueden presentarse espasmos. Entonces, todo este equilibrio es súper importante para que se lleve a cabo el proceso de desintoxicación.
Los riñones, su función principal, como vimos, es desechar todos estos residuos, pero se basa en filtrar la sangre. Entonces, todo lo que nosotros comemos, recuerden que va a pasar por un proceso metabólico y los nutrientes van a ser absorbidos a nivel, van a pasar a torrente sanguíneo después de que se absorban por las vellosidades intestinales y de ahí van a viajar para ser absorbidos a nivel celular. Pero estos desechos tienen que, o mejor dicho, estos nutrientes primero tienen que pasar por un proceso de filtrado y este proceso de filtrado va a ayudar a purificar, a que simplemente las sustancias necesarias pasen y lo que no se necesita se deseche, se regrese nuevamente y se deseche a las vías urinarias, o sea, se va a desechar por medio de la orina. Este filtrado es muy finito, o sea, solamente permite moléculas muy pequeñas. Por eso es que las moléculas muy grandes, cuando empiezan a filtrarse por riñón, generan un problema. Por eso es que la proteína genera un problema cuando hay problema renal, porque la proteína o el aminoácido en este caso es una molécula muy grande. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta como este ejemplo, donde aquí tenemos esta parte que es el riñón, ¿sale? Entonces, el riñón se compone de la nefrona. La nefrona es esta parte que nos va a ayudar a filtrar. Entonces, un riñón está formado por aproximadamente 1 millón de unidades de filtración y estas unidades de filtración son las llamadas nefronas. Entonces, vamos a ver que estos tubitos que vemos acá, así que gráficamente se pueden ver así, pues son las nefronas. Estas nefronas van a incluir al glomérulo, que en este caso, pues va a ser este glomérulo, ¿sale? Entonces, el glomérulo es el encargado principal de filtrar, es como una coladerita. Y de ahí va a haber el túbulo, que son estas partes, y donde los túbulos, bueno, ahí es donde se devuelven las sustancias necesarias a la sangre, las que se necesitan los nutrientes, y también se van a eliminar los desechos. Entonces, por esta parte es que nos va a ayudar porque por una parte, aquí vemos que por la vena renal viene esta sangre que tiene los nutrientes, pero perdón, la arteria renal viene esta sangre que tiene los nutrientes, pero por la vena renal ya va filtrada. Entonces, es este intercambio que se lleva a cabo por medio de los riñones. Si los riñones no están trabajando bien, este filtrado no se lleva bien a cabo. O sea, la nefrona no está trabajando bien, el glomérulo tampoco, y entonces empiezan a filtrarse sustancias que no deberían, como puede ser la proteína, como puede ser la glucosa, y entonces empiezo a notar que la pipí es espumosa, empiezo a notar, por ejemplo, que puede haber incluso una orina con sangre, y incluso puede haber problemas al orinar, que es porque ya hay sustancias que no deberían desecharse por medio de la orina que se están desechando. Eso significa que ya hay un daño al glomérulo. Y significa que el filtrado no se está llevando a cabo como debería y que hay sustancias que se están regresando a la sangre y que eso me va a intoxicar. Entonces, si yo quiero tener un buen funcionamiento, desintoxicarme como debe de ser, tengo que garantizar que mis riñones estén trabajando de manera correcta. Si mis riñones no trabajan de manera correcta, pues la desintoxicación simplemente no se va a llevar a cabo. Y eso lo vemos en personas que tienen problemas con el riñón. Entonces, ¿qué va a haber con una persona que tiene problemas con el riñón? Se va a estar edematizando, o sea, se va a hinchar, incluso la piel se va a ver como grisácea, van a tener incluso un mal olor, van a tener mucha picazón porque en la piel, como están reteniendo toxinas porque no las pueden eliminar, las toxinas van a buscar por dónde salir y recuerden que les mencionaba que también una forma de desintoxicarnos es por el sudor. Entonces, va a empezar a quererse eliminar por los poros de la piel y esto va a ocasionar también pues mucha picazón, mucha molestia, aparte de que hay una desnutrición porque los nutrientes no se están utilizando como deberían, ¿no? Los desechos y el nutriente no se está aprovechando como debería, lo cual va a ocasionar un problema. Entonces, seguramente también va a haber problemas con la presión arterial. Entonces, todo esto es consecuencia de que no se está desintoxicando el cuerpo.
Por eso es muy importante que sepamos simplemente, así muy general, la función del hígado y del riñón, porque son los órganos encargados de la desintoxicación. Ningún producto te va a ayudar a desintoxicarte como magia, no se trata de que tómate esto y esto te va a desintoxicar. La realidad es que los productos pueden ayudarte a dar los nutrientes que se necesitan para que el trabajo que lleve a cabo el riñón y el hígado sea menos pesado, o que te ayuden en el proceso de depuración, o que te ayuden como un diurético, por ejemplo, que te va a ayudar a que se elimine o se expulse más orina y con ello pues más desechos y más residuos. Pero sí tienes que tomar en cuenta que debe de haber un buen funcionamiento de estos órganos. Ya vimos y platicamos un poquito acerca de qué necesito para que el hígado trabaje bien. ¿Qué necesito ahora para que el riñón trabaje bien? Bueno, antes que nada, va a ser lo mismo en el consumo de las bebidas. Tienes que consumir suficiente agua, el agua que tu cuerpo necesita. Aproximadamente y como regla general son 8 vasos al día, lo que viene equivaliendo a los 2 litros al día. Estos 8 vasos al día tienen que ser de agua simple. Si tú consumes agua de frutas, agua con dulce o jugos industrializados o refresco, recuerda que todo lo que tú consumes tiene que ser filtrado por el riñón. Entonces eso ocasiona que hagas que trabaje más tu riñón. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy tomando el agua que mi cuerpo requiere? Porque mi pipí es muy sedimentada. O sea, yo voy al baño y la pipí tiene un olor amarillo. La pipí tiene que tener un olor, perdón, un color transparente. Eso es súper importante. Si tu pipí no es transparente, significa que no estás tomando suficiente agua. Si tu pipí tiene un olor muy fuerte, también significa que estás consumiendo alimentos que no deberías de consumir en exceso o sustancias que no están favoreciendo a tu cuerpo y tu cuerpo las está tratando de eliminar, pero se está quedando todavía residuo. Si la orina es espumosa, también es importante que consideres que no es normal. Hay un desecho de proteínas, lo que se conoce como proteinuria. Entonces, es uno de los principales factores o índices clínicos que nos indican que hay un daño renal. Puede ser incluso una infección en vías urinarias o alguna inflamación a nivel del riñón. Y esto puede ser por consecuencia del consumo de muchos fármacos, del consumo de bebidas alcohólicas, del consumo incluso de muchos carbohidratos. Entonces, incluso hay personas con daño renal que cuando orinan tienen un olor caramelizado, como un olorcito a manzana, que incluso la orina puede llegar a oler así. También, pues ahí va a indicar que se está eliminando glucosa por medio de la orina. Entonces, si bien no podemos darnos cuenta como tal cuando eliminamos glucosa por medio de la orina, porque pues eso solamente lo vamos a ver por medio de un examen clínico, sí es importante que consideres que si tú excedes del consumo de los carbohidratos, pues seguramente vas a tener este problema. Entonces es bien importante tomarlo en cuenta, disminuir el consumo de bebidas que tenga que ser, que tenga que hacer que tu riñón trabaje más. Entonces ya decíamos que es el refresco, bebidas carbonatadas, jugos industrializados, incluso bebidas naturales que puedes hacer en casa, agua de sabor. También hay que disminuir su consumo y consumir agua natural. Lo que te va a ayudar también muchísimo es consumir la cantidad de proteína que tu cuerpo requiere. A menos que tú realices una actividad física de impacto, que seas un atleta, que vayas al gimnasio, bueno, tu cuerpo va a requerir más proteína. Pero si no eres ese caso, pues trata de no abusar del consumo de los alimentos de origen animal, porque estos alimentos son ricos en proteína y lo que van a ocasionar es que también sea más trabajo para el riñón, ¿no? No te aguantes para hacer pipí, o sea, si tienes ganas de hacer pipí, tienes que ir al baño. Entre más te aguantes, más bacterias o más toxinas retienes y eso genera infecciones. Y es importante mencionar que muchas de las veces de un daño renal inicia con una simple infección en vías urinarias, maltratada, mal cuidada, entonces es bien importante que lo consideres. Si tú eres de las personas que vive con diabetes, tienes que tener mucho más cuidado con tu salud renal, porque precisamente el riñón se dañó por eso.
Como tú consumías demasiados carbohidratos y en su momento a lo mejor los niveles de glucosa no se elevaron como tenían que elevarse, en los primeros años de una persona que ya tiene problemas con la glucosa, el filtrado glomerular aumenta. ¿Qué significa esto? O sea, el glomérulo, que ya dijimos que es el que se encarga de filtrar, trabaja al doble o al triple para, de alguna manera, equilibrar al cuerpo. Como hay un exceso de glucosa, ahora los riñones se ven forzados a eliminarla por medio de la orina. Entonces, el filtrado glomerular aumenta, pero eso no se puede mantener. Entonces, llega un momento en donde este filtrado baja drásticamente y empiezan los problemas con el riñón. Empiezan a presentarse infecciones en vías urinarias constantemente, lo cual es una indicación de que puede haber un daño renal si no se cuida. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Recuerden que las personas que viven con diabetes aproximadamente se dan cuenta que viven con diabetes 2 años después de tener este problema. Significa que yo, 2 años, si hoy me dieron el diagnóstico previo a esto, 2 años antes, seguramente mis triglicéridos estaban elevados, tenía resistencia a la insulina, me sentía muy cansado, tenía mucha ansiedad por lo dulce, o sea que yo quería consumir cosas muy dulces y de repente me daba el bajón y me sentía muy cansado, que es la resistencia a la insulina. Solamente que llegó el momento en el que te sentiste ya muy mal, fuiste a realizarte el estudio y pues resulta que ya tus niveles de glucosa no pueden ser estables. Entonces, eso es un aproximado. Cuando tú ya tienes un diagnóstico, es porque seguramente tiempo atrás ya tenías este problema, solo que no te habías checado o no le habías puesto atención. Entonces, aquí es súper importante tomarlo en cuenta que si riñón no está bien, no te vas a desintoxicar y esto va a ocasionar problemas. Ya decíamos que entre las primeras consecuencias de que tu riñón no está trabajando bien, de que no estás tomando suficiente agua y de que no te estás desintoxicando de manera correcta, es tener niveles elevados de urea, niveles elevados de ácido úrico y niveles elevados de creatinina. Entonces, ojo con eso. Si tú consumes muchas bebidas alcohólicas como la cerveza, el alcohol, pues seguramente el ácido úrico va a estar elevado. Si consumes muchos alimentos de origen animal, también va a estar elevado el ácido úrico, ¿no? Entonces recuerda que estos 3 desechos que te acabo de mencionar son desechos de la proteína, entonces hay que tomarlo en cuenta. Otro de los órganos también implicado en el proceso de la desintoxicación y que no es que sea menos importante, pero también tiene una participación importante son los intestinos. Estos también absorben el exceso de agua y las sales minerales. A nivel del intestino grueso va a hacer esta absorción. Entonces, estos te van a ayudar a compactar o a digerir aquellos alimentos que tu cuerpo no puede metabolizar. ¿Cuáles son estos alimentos? Las fibras. Entonces, lo que va a hacer es que los intestinos van a absorber el agua, van a absorber los minerales y lo van a compactar en los residuos que ya no necesitas junto a las fibras y se va a producir el bolo fecal. Entonces, esta es una de las formas en que también se va a llevar a cabo la desintoxicación. Si tú por consiguiente tienes problemas de colitis, tienes problemas de gastritis, tienes estreñimiento, tienes diarreas, esto es una indicación de que no te estás desintoxicando de manera correcta y esto aumenta tus probabilidades de que el sistema inmune esté bajo y tengas un mayor riesgo a enfermedades crónico-degenerativas, ya que recuerda que los intestinos forman parte de la microbiota intestinal y la microbiota intestinal es súper importante para mantener de manera adecuada a nuestro sistema inmune. Si no hay un sistema, si no hay una microbiota correcta, pues hay un sistema inmune que no va a responder y vamos a ser muy enfermizos o vamos a sufrir mucho de enfermedades inflamatorias como consecuencia de la colitis. Lo que va a generar un impacto en el proceso de la desintoxicación, o sea que si no te estés desintoxicando de manera correcta, pues es la mala alimentación. Ya mencionábamos que es el consumo excesivo de las grasas, el consumo excesivo de los carbohidratos, pues seguramente no hay una buena desintoxicación si tú abusas de estos alimentos. Estos malos hábitos que van desde el estrés,
no realizar actividad física o tener ciertas manías o mañas que nos pueden afectar con nuestro proceso de desintoxicación. Por ejemplo, que a lo mejor te guste quemar basura, te guste fumar. Todo esto es constantemente estar inhalando y esto también va a generar un problema de intoxicación porque estás constantemente en contacto con sustancias tóxicas. Si tu trabajo, por ejemplo, estás muy en contacto con químicos, con solventes, pues eso también va a afectar tu proceso de desintoxicación. La obesidad o el sobrepeso son problemas que también afectan a la desintoxicación, ya que generan una inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado significa que inflaman a las células. Y si una célula se inflama, una célula entonces no trabaja bien y esta célula es más propensa a enfermar o generar mutación. Como consecuencia, pues vienen las enfermedades crónico-degenerativas, ¿sale? También si hay un descontrol metabólico, esto significa niveles elevados de colesterol, niveles elevados de triglicéridos, niveles elevados de glucosa o incluso algunos de los residuos que comentábamos, ¿no? Ácido úrico, creatinina, urea, que a lo mejor hay infecciones en vías urinarias constantemente, entonces todo esto va a afectar el proceso de la desintoxicación. Es el poco consumo del agua. Recuerda que el agua es vital para tu proceso de desintoxicación porque es el intercambio de líquidos que realiza el riñón. Si no hay suficiente agua, entonces vas a mantener, casi no vas a orinar y entonces por mayor tiempo vas a retener estos desechos. La pipí va a ser más sedimentada, mucho más amarilla y entonces hay un mayor riesgo de infección en vías urinarias. Así como el consumo excesivo de bebidas endulzadas o alcohol es muy importante. Si bien mencionábamos que el alcohol daña directamente al hígado y daña directamente al riñón, el alcohol va a generar un impacto también en tu sistema nervioso. Recuerden que las células del sistema nervioso son las neuronas. Como consecuencia de una persona alcohólica, podemos tener incluso la demencia, problemas con el nervio, o sea que ya hay neuropatías, hay adormecimiento de manos, de pies, extremidades principalmente, pérdida de la memoria, pérdida del descontrol, ¿sale? Se van perdiendo muchas otras funciones poco a poco de manera gradual. Entonces, esto también afecta bastante, al igual que las drogas, por ejemplo, que van a generar un impacto en el proceso de la desintoxicación. El consumo excesivo de ciertos fármacos que a lo mejor no tienen una recomendación médica y que tú consumas constantemente, también van a generar un problema. Recuerda que el paracetamol tiene directamente va a generar un daño cuando este se consume de manera prolongada y eso genera problemas con el hígado. Es una de las principales consecuencias de daño hepático y también disminuye drásticamente los niveles del antioxidante glutatión. Entonces, genera mayor daño a nivel del hígado. Entonces, no hay que abusar tampoco eh, de estas sustancias o fármacos que pueden generar un problema para la desintoxicación. Entonces, también cómo me doy cuenta que necesito desintoxicarme porque la microbiota intestinal no va a ser equilibrada, o sea, va a haber un proceso de disbiosis. Y la disbiosis es más que nada que va a haber una mayor proliferación de bacterias proinflamatorias, aquellas bacterias que me van a generar que yo coma y me sienta inflamado, que tenga el estómago distendido. Las diarreas es una consecuencia si yo paso de un estreñimiento a una diarrea, o si mis heces fecales no son firmes, por ejemplo, que en la semana note que hay una vez a la semana un problema de diarrea o problemas constantes con el estómago, bueno, pues eso habla de esta disbiosis intestinal. La obesidad también es consecuencia de una mala microbiota intestinal. Aquellas personas que no bajan de peso, aunque se sometan a planes de alimentación, aunque estén realizando actividades físicas y que noten que se estancan mucho en la pérdida de peso, que llegan a bajar pero muy poco o incluso que no bajan de peso, es consecuencia de este desequilibrio en la microbiota intestinal. Y también va a ocasionar enfermedad inflamatoria intestinal, o sea,
podemos estar hablando de un intestino permeable, de una enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten, intolerancia a ciertos nutrientes. Entonces, si todo esto te ocasiona o tienes alguno de estos síntomas, pues es importante que lo tomes en cuenta y que trabajes con tu proceso de desintoxicación. Y para esto, como mencionábamos, es súper importante la alimentación. Ya decíamos que es eliminar el consumo de las grasas saturadas, eliminar el consumo excesivo de los carbohidratos. Obviamente es modificar tu actividad física o realizar actividad física si es que tú no la realizas y te vas a ayudar mucho a la suplementación. En este caso, recuerda que uno de los mejores antioxidantes es Nux-glutatión. El glutatión es un antioxidante que tu cuerpo produce de manera natural. Se encuentra en todas las células del cuerpo, en mayor cantidad en el hígado. ¿A qué se debe que se encuentre en mayor cantidad en el hígado? Bueno, por tantas funciones que tiene el hígado. El glutatión es un antioxidante que ayuda a la desintoxicación. Así que si tú tienes esa pregunta o si llegan contigo y te preguntan, oye, ¿qué puedo tomar para iniciar con mi proceso de desintoxicación? No hay mejor recomendación que Nux Glutatión. Nux Glutatión te va a ayudar para este proceso de desintoxicación, ya que ayuda a la eliminación de xenobióticos. ¿Qué son xenobióticos? Bueno, pues sustancias tóxicas como residuos metabólicos, así como fármacos también. Entonces nos va a ayudar en este proceso de la desintoxicación. Además de que va a cuidar mucho a nivel celular el impacto de los radicales libres, o sea que va a disminuir el proceso de inflamación celular que te puede llevar a enfermedades crónico-degenerativas. Entonces es uno de los productos que tienes que utilizar, además de que te va a ayudar para mejorar el funcionamiento del hígado, así como del riñón. Entonces, si hay alguna enfermedad crónica, como por ejemplo una insuficiencia renal a nivel de riñoncito, o hay problemas con inflamación en riñón, pues puedes estar tomando Nux Glutatión sin ningún problema. A menos que ya exista una enfermedad como, por ejemplo, donde existe una diálisis o una hemodiálisis, hay que cuidar cómo es la suplementación de Nux Glutatión. Muchas de estas personas ya tienen una recomendación nutricional. El nefrólogo o el nutriólogo, en este caso especializado, les dan un plan de alimentación de acuerdo a las cantidades que tienen que consumir de nutrientes cada individuo. Entonces, recuerda que Nux Glutatión te da un aporte de 7 gramos de proteína. Entonces, esos 7 gramos de proteína los tendrías que restar a tu plan de alimentación que ya tengas. Aproximadamente 7 gramos de proteína es una porción de alimentos de origen animal, o sea, aproximadamente unos 30 gramos de pollo, unos 30 gramos de pescado, entonces, unos 30 gramos de bistec. Entonces, esos 30 gramos te van a dar aproximadamente 7 gramos de proteína. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, pero Nux Glutatión es el producto que por excelencia te va a ayudar en el proceso de la desintoxicación. Green Mix tiene una función diurética. Recuerda que estamos hablando de clorofila. La clorofila se extrae como un extracto de la eh, espinaca, entonces significa que es fibra. Significa que va a ayudar en tu proceso metabólico y la fibra va a ayudar a que se absorba de manera más lenta el carbohidrato, el triglicérido o de manera general la grasa, dando como consecuencia un mejor control de la glucosa y un mejor control de los niveles de grasa en sangre. Entonces te va a ayudar mucho esta parte con Green Mix. Aparte de que al ser un diurético te va a ayudar a que vayas más constantemente al baño, a orinar. Tómalo en cuenta porque es un producto que sí va a hacer que estés orinando. Aquellas personas que retienen líquidos, que se inflan, o sea, que se hinchan, que las manitas están gorditas, que los tobillos están gorditos, que los pies se ponen gorditos por consecuencia de una edematización, pues Green Mix va a ser excelente para este proceso y te va a ayudar también en el proceso de desintoxicación. Entonces, en lugar de que tú tomes refresco o estés consumiendo bebidas endulzadas, pues puedes tomar tu Green Mix durante el día para que puedas ayudar en el proceso de la desintoxicación. Otro de los productos que te va a ayudar bastante para la desintoxicación es el consumo del omega 3.
En este caso, la presentación de omega 3, 6 y 9 te va a ayudar bastante. Recuerda que uno de los órganos encargados del proceso de la desintoxicación es el hígado. Esto significa que el hígado tiene que tener una buena cantidad de grasas buenas, en este caso el omega 3 o los omegas que están presentes en este producto te van a ayudar a contrarrestar los niveles elevados de triglicéridos y si hay un hígado graso, que el hígado no produzca más grasa. Entonces, eso es súper importante. A la par de que tú suplementas el omega, tienes que disminuir el consumo de las grasas. No se trata de que porque tomo omega puedo seguir comiendo grasas como si no hubiera un mañana. La realidad es que así no funciona. Sí tiene que haber un equilibrio. Tiene que consumirse mucho más cantidad de omega 3 con respecto a el omega 6 o el omega 9. Por su parte, el omega 3, 6 y 9 de Nuxgen viene en esa proporción. Viene mayor cantidad de omega 3 con respecto a omega 6 y omega 9. Entonces, si quieres hacer que tu hígado funcione mejor, el omega 3 te va a ayudar. Además de que tiene una función antiinflamatoria, lo cual va a ayudar a que tus células trabajen mejor, disminuye el impacto de la inflamación celular para aquellas enfermedades crónico-degenerativas, para que tengas un mejor control de tus triglicéridos y ayuda mucho en la parte neuronal. Entonces, es un producto ideal para la desintoxicación. Y otro producto que no puedes dejar de lado es el DX. El DX es un producto a base de extractos de fibra, entonces te va a ayudar muchísimo con el proceso metabólico a nivel intestinal. Va a ayudar mucho en los procesos de estreñimiento, por ejemplo, al igual que también con una diarrea te puede ayudar. Recuerda que las diarreas cuando son constantes, estamos hablando de que es un desequilibrio a nivel de la microbiota intestinal. Entonces tienes que consumir probióticos y prebióticos. Y por su parte, el DX es una excelente fuente de prebióticos que te va a ayudar muchísimo para el mejor funcionamiento y enriquecer la microbiota intestinal, alimentar a tu microbiota intestinal y que no dé paso a la proliferación de bacterias que inflaman y que causan molestia. Estos productos van a ser excelentes para la desintoxicación, pero no olvides que es súper importante el consumo de las vitaminas, ya que las vitaminas son indispensables para que se lleven a cabo los procesos metabólicos. Para eso es que nos ayudan las vitaminas. Entonces, las vitaminas tú las vas a encontrar de manera general en cualquier producto de Nuxgen, así como en una Shake 25 también, que la Shake 25 también te va a ayudar muchísimo para mejorar la microbiota intestinal, como esta función prebiótica. Entonces, no olvides que si estamos hablando de manera inicial de cómo iniciar mi 2024, cómo ayudar a que mis órganos trabajen mejor en este proceso de la desintoxicación, pues te puedes estar apoyando de estos cuatro suplementos, siempre y cuando también consideres que la alimentación es la base de los buenos resultados. Entonces, con esto tú vas a tener mejores resultados, va a disminuir todos los problemas que puedas tener y si ya hay una enfermedad crónico-degenerativa, va a haber un mejor control de esta. Así que tómalo en cuenta. Y con esto estaríamos terminando la sesión. Si existen dudas, por favor escríbanlo o compártanme sus dudas por medio del micro para que vayamos resolviéndolas. Recuerden que cualquier duda o cualquier comentario también pueden escribirme por correo a nmendoza@nuxgen.mx. También nos pueden seguir en las redes sociales que estamos en Facebook o en Instagram. Así que para resolver cualquier duda, pues vamos a dar paso a las preguntas, al chat por ahí si alguien tiene alguna duda, estaríamos checando y si no, por favor, abran su micro o si nos quieren compartir algún testimonio, alguna pregunta que haya, pues es el momento para iniciar. Ok, Elvier Ruiz nos dice que él tiene entendido que si la orina es transparente es por mucho consumo de líquidos. Sí, efectivamente, pues si tú estás consumiendo la cantidad de líquidos adecuada, la orina va a ser transparente. También depende mucho cómo estés consumiendo los líquidos, porque hay personas que se toman el vasito de agua de jalón y al poquito rato van al baño. Entonces, eso lo único que provoca es que hagas que el riñón trabaje mucho, o sea, lo estás forzando. Lo ideal es tomar el agua a tragos. Tienes todo el día, o sea, un día de, no sé cuánto pueda ser su día de manera eh,
general, podamos hablar que unas 12 horas para tomarte 8 vasitos de agua a tragos. Entonces, eso es súper importante. El agua se toma a tragos, porque si yo me tomo un vaso, o dos o un litro de jalón, seguramente vas a ir luego al baño y seguramente tu orina va a ser transparente por consecuencia de. Entonces, tómalo en cuenta. El agua tiene que tomarse a tragos. Súper importante. También exceder de agua ocasiona problemas. Por eso mencionaba que de manera general la recomendación son 8 vasos. Si tú realizas actividad física, seguramente esa ingesta de agua va a aumentar porque tú vas a sudar y entonces ese sudor va a generar una deshidratación. Entonces vas a requerir más agua. Pero seguramente si tú no realizas actividad física y consumes más de los 2 litros, también vas a ocasionar un problema de deshidratación. ¿Por qué? Recuerda que el agua no te hidrata. El agua mantiene una estabilidad osmótica o líquida en tu cuerpo, pero el agua no da minerales. Por eso es que vemos mucho que son aguas libres, que no tienen nada, que no dan minerales. Entonces, si yo tomo agua simple constantemente, lo único que voy a ocasionar es, o en exceso, es ir mucho al baño y en la orina se pierden minerales. Entonces, eso sí va a ocasionar un problema de deshidratación cuando abusas del consumo de agua. Pero de manera general, si tú tomas 8 vasitos, no hay problema durante el día si es que no realizas actividad física. Ok, Joselito nos dice que el glutatión tiene carbohidratos. Si tenemos colesterol y triglicéridos, podemos consumir el colesterol, el glutatión y su piel es amarillenta. Ok, Joselito. El glutatión, la fórmula como tal, sí tiene carbohidratos, pero estos carbohidratos no generan un pico de glucosa o una complicación. Al contrario, el glutatión es un antioxidante que te va a ayudar con el proceso del estrés oxidativo a tener un mejor control en enfermedades crónico-degenerativas, fortalecer tu sistema inmune por todos los ingredientes activos que contiene. No va a generar ningún problema. Si tú quieres tener un mejor control de tu colesterol y de tus triglicéridos, tienes que trabajar directamente con el hígado y con tu alimentación. Ojo, colesterol y triglicéridos son grasa en sangre, pero la fuente es diferente. Colesterol es grasa por grasa. O sea, fritos, capeados, empanizados, carnes rojas, mantequilla, mayonesa, manteca, mariscos, van a generar altos niveles de colesterol cuando se consumen en exceso. Los triglicéridos también van a ser de fuente de grasa, pero su mayor fuente o la fuente principal son los carbohidratos. Cuando tú abusas de la tortilla, del pan, de las pastas, de los refrescos, de las galletas, de la harina, del arroz, de la papa, las pastas, eso en exceso va a generar que se eleven los niveles de triglicéridos. Entonces, ojo con eso. El glutatión no tiene nada que ver ahí. Entonces es importante porque tu exceso a la mejor de refrescos es lo que te está dando altos niveles de triglicéridos. Ahora, si tu piel es amarillenta, yo te recomiendo que te realices un estudio porque puede ser que tus niveles de bilirrubina estén elevados y esto sea consecuencia de que el hígado esté inflamado. ¿Cómo podemos verlo? Fíjate que el hígado es uno de los órganos que menos molestias da, es el que más aguanta y cuando ya hay un problema es porque realmente, o ya hay una molestia, es porque realmente el problema ya es serio. Entonces, ubica tu lado derecho. Vas a ubicar tu costilla, la última costillita, entonces ahí está, en esta parte abajito está el hígado. Si tú notas que del lado derecho, abajito de la última costilla, notas inflamado o al tocar así simplemente al palpar leve, notas dolor, molestia o se nota inflamadito, bueno, pues es el hígado, entonces hay que recurrir al médico porque puede ser incluso inicios de hepatitis, que es la inflamación del hígado, ¿sale? Entonces, el tener la piel amarilla no es normal. Checa también tu esclerótida, que los ojos sean blancos, que no, el torno no sea amarillo. Si es amarillo, pues también está hablando de que hay ictericia. Ok, el viernes nos vuelve a hacer la mención de que el agua se debe de tomar conforme al peso corporal, es decir, que se divide entre 7 y el resultado es la cantidad de aguas, de vasos al tomar. Sí,
Por eso les mencionaba que el consumo de agua de manera general son 8 vasos de agua al día. Si tú tienes un plan de alimentación, porque incluso cuando nosotros como nutriólogos damos un plan de alimentación, también se calcula el agua y se les da una indicación de cuánta agua deben de consumir. ¿Por qué? Porque hay alimentos que también te dan agua, como las verduras, como las frutas, los alimentos que son caldosos. Entonces, solamente nos pondríamos quisquillosos o nos pondríamos a contar realmente la cantidad de agua de cada quien cuando hay una enfermedad que complica o restringe el consumo de agua, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad renal, donde hay incluso pacientes donde no pueden consumir agua, incluso se les moja nada más los labios o su conteo de líquidos es así minucioso, o sea, es contadito, ¿no? Entonces, yo siempre me voy como de manera general con la regla, tomen 8 vasos durante el día. El agua se debe de tomar a tragos y créanme que si ustedes se toman el agüita así no va a haber ninguna complicación ni riesgo de infecciones en vías urinarias. Entonces, preferible que tomen su agüita a que estén abusando del consumo de las bebidas que pues nos pueden dar un mayor contenido de carbohidratos. Por ahí no sé si alguien más tenga alguna duda al respecto. Si no, con esto estaríamos dando por terminada la sesión del día de hoy. Señorita Navid, soy Víctor Mendoza de Perú. Habló de varios productos. ¿Podría, por favor, hablarnos de Acaí, en qué beneficia en todo este proceso que usted acaba de ver, tanto el hígado como el riñón? Por favor. Claro. El azaí más fucoidán, recordemos que tiene ingredientes activos como el azaí. El azaí es un fruto que es rico en antioxidantes. Estos antioxidantes principalmente son las antocianinas. Estas antocianinas son las que le dan esa pigmentación moradita. La literatura nos dice que las antocianinas son las principales o su principal función es cardioprotector. Entonces nos va a ayudar a tener un mejor control de la presión arterial, un mejor control en la circulación. También nos va a ayudar al cuidar mucho las células del proceso oxidativo por los antioxidantes que tiene. Cuando yo no me estoy desintoxicando de manera correcta, estoy reteniendo toxinas y estas toxinas van a ir de alguna manera envenenando a las células. ¿Por qué? Porque no deberían de estar presentes en la cantidad que están presentes, ¿no? Por eso es que los enfermos renales, por ejemplo, cuando los niveles de urea son muy elevados, cuando los niveles de creatinina son muy elevados, pues los vemos muy descompensados. Hay un proceso oxidativo muy elevado en su cuerpo, el estrés oxidativo es muy elevado, al grado de que pues ellos ya necesitan un trasplante. Entonces, en este caso, la cantidad de antioxidantes de azaí más fucoidal nos va a ayudar a que si yo no me estoy desintoxicando de manera correcta, esta inflamación celular no sea tan grave, de que protejamos a mis células y estas células no se intoxiquen tanto y no se dañen tanto y no generen un proceso inflamatorio. Por su parte, en combinación con el fucoidán, también tiene un efecto diurético, no tanto como la clorofila, pero también van a darse cuenta que cuando toman azaí más fucoidán, seguramente van a ir al baño a hacer pipí. Entonces, el fucoidán tiene un efecto inmunomodulador, o sea que me va a ayudar a que las células se defiendan mejor y no haya tanto riesgo de mutaciones o, en este caso, por ejemplo, alteraciones a nivel celular que me pueden provocar cáncer. Entonces, eso es súper importante. El azaí más fucoidán también me ayuda al buen funcionamiento del riñón. Eso es súper importante. Cuando tenemos infecciones en vías urinarias iniciales, donde se puede modificar con el pH de la orina, podemos estar tomando azaí más fucoidán y esto nos va a ayudar a disminuir estas infecciones o las molestias que se ocasionan por las infecciones en vías urinarias. Entonces, azaí más fucoidán me puede ayudar también en este proceso de evitar la inflamación celular, a cuidar mucho mi riñón. De manera general, hacer un antioxidante me ayuda también a cuidar el hígado. Entonces, todos los tejidos y células del organismo, pues me va a ayudar a protegerlos. Y es un producto que también podemos estar recomendando en el proceso de la desintoxicación. Pero en específico, los que yo les comentaba van más enfocados a cuidar riñón, van más enfocados a cuidar hígado
o en un proceso de diurético, ¿sale? Entonces, sí podemos recomendar a Saimas fucoides. Sus principales funciones es que me va a ayudar a cuidar a las células. También por el aporte de yodo orgánico, pues me va a ayudar a la regulación del sistema endocrino. Entonces, por esa parte también nos puede ayudar bastante. No sé si existe alguna otra duda. Bueno, parece que no. Y si ya no hay más dudas al respecto, entonces estaríamos terminando con esto la sesión del día de hoy. Espero y tengan una excelente noche, que allá en casita estén recibiendo el año 2024 de manera fenomenal. Nuevamente, mis mejores deseos y nos estamos viendo en otra capacitación para, pues, estarnos informando un poquito más acerca de los productos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Que tengan excelente noche. Bye. Hola Martín.